Dejé que mi jefa me acercara más en la oscuridad y me supliqué a mí misma que no me inclinara. Su mano estaba cálida en mi cintura. Sin agarrar, solo preséntelo suficientemente cerca como para sentir el calor a través de la tela. Contuve el aliento cuando habló cerca de mi oído, su voz baja, controlada, del tipo que hacía que el silencio se sintiera más pesado que el sonido. Noté el leve aroma de su perfume mezclado con café frío, la pared de cristal reflejándonos como un secreto que no debíamos ver. No me moví, ella tampoco. Este era el último piso. Después de medianoche, el edificio casi vacío. Y ella era la directora ejecutiva, mi directora ejecutiva de pie tan cerca que si giraba la cabeza aunque fuera ligeramente, mi mejilla rozaría la suya. Sabía exactamente cómo podía terminar esto, lo mal que podía salir, cuántas reglas ya se estaban resquebrajando bajo la presión de ese momento. Y aún así, mi cuerpo se quedó. No sabía entonces que lo que sucedería después me costaría la seguridad alrededor de la que había construido toda mí. Vida o que desearla se sentiría más aterrador que perderlo todo. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mis días se medían en precisión mucho antes de que se midieran en horas. Me despertaba antes de que sonara la alarma. Cada mañana, mi cuerpo ya tenso, la mandíbula apretada como si me preparara para un impacto. El apartamento siempre estaba silencioso a esa hora, aún conteniendo el aliento. Preparaba mi café de la misma manera todos los días, Kushar, sin azúcar mientras revisaba los correos electrónicos que habían llegado durante la noche. El brillo azul de mi teléfono se sentía frío contra mis ojos pomil. El control vivía en rutinas como esta. Confiaba en lo que se repetía. Para cuando entraba en la oficina, ya estaba blindada. Chiquita entelada, pelo recogido. Expresión lo suficientemente neutral como para no invitar a preguntas. El viaje en ascensor hasta el último piso era suave y silencioso, las paredes de cristal revelando la ciudad despertándose poco a poco abajo. Me gustaba esa altura. Hacía que todo lo demás se sintiera más pequeño. La empresa estaba más silenciosa de lo habitual esa noche. Una crisis tardía números que no cuadraban. Una presentación que no podía esperar hasta la mañana había reducido el personal del piso a un puñado de pantallas brillantes y pasos distantes. El aire acondicionado zumbaba suavemente, constante, casi íntimo. Hice girar mis hombros una vez, sintiendo el dolor asentarse entre ellos, y me concentré en la tarea. Solucionar el problema, anticipar necesidades. No sentir. No pensé en ella hasta que escuché sus tacones. Tenían un ritmo sin prisas, deliberado que siempre me hacía enderezarme antes de verla. Cuando apareció al final del pasillo, enmarcada por el cristal y las luces de la ciudad, algo en mi pecho se tensó. Ella no se apresuraba, nunca lo hacía. Su presencia cambiaba la temperatura de una habitación sin que ella dijera una palabra. Se detuvo junto a mi escritorio, lo suficientemente cerca como para que captara el más leve rastro de su perfume. «Todavía aquí», dijo, no una pregunta. Asentí, con los dedos todavía en el teclado. «Casi terminado». Observó la pantalla por encima de mi hombro. Lo sentí el peso de su atención antes de ver su reflejo en el cristal. Su mirada era constante, invasiva de una manera que no se sentía descuidada. Ajusté mi postura, deslizando mi silla una pulgada hacia atrás para darle espacio. En cambio, ella se acercó más, no pasó nada, pero mi cuerpo reaccionó de todos modos. El calor se acumuló en la parte baja de mi estómago, inesperado e inoportuno. Me concentré en mi respiración, lenta y silenciosa, contando los segundos entre las pulsaciones de las teclas. Esto era solo proximidad, Trovey. Eso es lo que me dije a mí misma. Habló suavemente, señalando algo en la pantalla. Cuando se inclinó, su manga rozó mi brazo, un accidente que duró una fracción demasiado larga. Lo sentí hasta la médula espinal. No la miré,
Mirar lo haría real. Terminé la corrección y me puse de pie, girando ligeramente para enfrentarla. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás de ella, reflejadas en el cristal como un segundo horizonte. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que notara el leve pliegue entre sus cejas, la quietud controlada que llevaba como un escudo. «Deberías irte a casa», dije automáticamente, profesional. Seguro, sus labios se curvaron, no una sonrisa. Exactamente. «Tú también deberías». Recogí mis cosas demasiado rápido, la silla raspando suavemente contra el suelo. Mi pulso era fuerte en mis oídos. Me dije a mí misma que era agotamiento. Las largas horas le hacían cosas extrañas al cuerpo. Cuando pasé a su lado, no se apartó inmediatamente. Nos detuvimos allí, suspendidas, su mirada bajando a mis manos como si estuviera considerando algo no dicho. Cuando finalmente habló, fue apenas por encima de un susurro. «Claire, solo mi nombre. Nada más». Pero la forma en que lo dijo permaneció en el aire mucho después de que el sonido se desvaneciera, dejando un silencio que me siguió hasta el ascensor y se negó a soltarme. Debería haberlo dejado ahí, ese silencio persistente, esa única palabra. Pero la noche siguiente me encontré quedándome hasta tarde de nuevo. Aunque no había ninguna emergencia esta vez, solo cabos sueltos que podría haber atado por la mañana. La oficina se sentía diferente después de las horas, como si perteneciera a otra persona. Las luces estaban más tenues, la ciudad de afuera más ruidosa, más cerca. Cada sonido resonaba demasiado tiempo. Estaba de pie en la fotocopiadora cuando lo sentí antes de verla. Ese sutil cambio en el aire. La silenciosa certeza de su presencia. «¿Estás aquí otra vez?», dijo. No una acusación, no beige. Solo observación. Me giré, con papeles en mis manos, y allí estaba ella, Shikra, las mangas remangadas lo suficiente como para mostrar sus antebrazos. Parecía menos la mujer que dirigía salas de juntas y más alguien que no había dormido lo suficiente. Eso me inquietó más que su autoridad. «Solo terminando algo», dije. «Por supuesto que sí». Se acercó mientras hablaba Pnomet, no lo suficientemente deliberadamente como para protestar. Noté cómo estaba de pie, el peso distribuido uniformemente, los hombros relajados, como si no tuviera otro lugar donde estar. Cambié mi postura, de repente consciente de lo poco espacio que había entre nosotras. Echó un vistazo a los papeles. «¿Puedo?», se los entregué. Nuestros dedos se rozaron. Un breve contacto, demasiado agudo. Algo se tensó en la parte baja de mi cuerpo oportuno. Me dije a mí misma que respirara. «Por la nariz». Por la boca, ella no se apartó inmediatamente. «Yo tampoco». La fotocopiadora zumbaba a nuestro lado, un sonido mecánico apagado llenando el silencio. «¿Estás tensa?», dijo. «Estoy bien». Entonces me miró, realmente me miró. Su mirada no era hambrienta, tampoco era suave. Se sentía curiosa, como si estuviera leyendo a algo que no pretendía mostrar. «Claire», dijo lentamente, «siempre dices saliva. Eso es porque normalmente es verdad». «Una pausa». Se movió alrededor de mí para colocar los papeles de nuevo en la bandeja, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo en mi espalda. Mis hombros se pusieron rígidos. Mi pulso me traicionó, fuerte y rápido. «Esto es una mala idea», pensé, aunque todavía no había pasado nada. Esa era la peor parte, lo cargado que se sentía la nada. Volvió a hablar, más bajo ahora. «No tienes que quedarte, lo sé. ¿Pero lo estás haciendo?» Me giré ligeramente, lo suficiente como para que nos enfrentáramos de nuevo. El espacio entre nosotras se había reducido sin que ninguna de las dos decidiera cerrarlo. Podía ver las tenues líneas en las esquinas de sus ojos, el controlado ascenso y descenso de su pecho. Olía algo limpio y caro, sobre la amargura del café viejo. Por un momento, ninguna de las dos habló.
El silencio presionó denso y íntimo. Se estiró para coger un bolígrafo del escritorio. Su brazo rozó mi cintura. Esta vez no fue accidental. No del todo, sentí que me faltaba el aliento, agudo y silencioso. «Lo siento», dijo, aunque no sonaba arrepentida. «Está bien», respondí demasiado rápido. Sus ojos se dirigieron a mi boca solo por un segundo. El tiempo suficiente para que lo notara. La habitación se sentía más cálida. O tal vez era solo yo. Di un paso atrás. Cobardía o sabiduría no podía decirlo. El movimiento rompió algo frágil entre nosotras. Se enderezó, la distancia restaurada, la expresión cuidadosamente neutral. «Buenas noches, Clea, buenas noches». ¡Ay! Los tacones haciendo clic suavemente contra el suelo, cada paso medido. Cuando desapareció en su oficina, la ausencia se sintió abrupta, como una puerta cerrándose de golpe en algún lugar dentro de mí. Empaqué mi bolso con manos temblorosas. Ebenezer, mi reflejo, me devolvió la mirada a ojos brillantes, mejillas sonrojadas, boca entreabierta como si hubiera estado corriendo. Cambios, aterrizando de nuevo en el familiar zumbido del descenso, esto no podía pasar. No pasaría. Había trabajado demasiado duro, construido demasiado, para arriesgarlo todo en un momento de proximidad e imaginación. Y sin embargo, cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, mi teléfono vibró un solo mensaje. «Diala, ¿llegaste bien a casa?» Vigili, con el pulgar flotando sobre la pantalla, el corazón latiendo con fuerza no por lo que había escrito, sino por lo que no había escrito. No respondí de inmediato. Y en esa vacilación, en ese segundo suspendido, supe que algo ya había comenzado inacabado, sin resolver e imposible de ignorar. El mensaje se quedó sin responder más tiempo del que debería haber estado. No porque no supiera qué decir, sino porque responder significaba admitir que el hilo entre nosotras era real, que existía fuera de mi cabeza, fuera de la oficina, fuera de las reglas por las que vivía. Finalmente escribí algo seguro. Sí, gracias, 3 palabras, educado, controlado. Su respuesta llegó minutos después. Bien, ese debería haber sido el final. No lo fue. A partir de esa noche, algo sutil cambió. No dramáticamente. No de una manera que nadie más notaría. Pero el aire entre nosotras se sentía cargado, como un cable zumbando silenciosamente detrás de las paredes. Empezó a hacer preguntas que no eran estrictamente necesarias. No invasivas nunca, eso, pero personales de una manera que se deslizaba más allá de mis defensas antes de que me diera cuenta. ¿A qué hora me estaba acostando? Si alguna vez me tomaba un tiempo libre. Si me gustaba la ciudad de noche o la encontraba agotadora. Respondí con cuidado. Siempre a medias. Una noche, terminamos en la pequeña sala de conferencias con vistas al río. Las luces estaban bajas, el cristal reflejándonos en fragmentos. Se aflojó el cuello de la camisa, exhaló lentamente y por primera vez vi que la fatiga suavizaba sus bordes. «¿No hablas mucho de ti?», dijo. Me encogí de hombros, moviéndome en mi silla. No hay mucho que decir. Lo dudo, su tono no era desafiante, era curioso. Eso lo hacía más difícil. Dudé, luego ofrecí algo pequeño. Me gusta el orden, mantiene las cosas en silencio. ¿Silencio de qué? Miré mis manos. De ruido, sonrió levemente. Entiendo eso. Me contó entonces sobre la presión, sobre las expectativas que nunca se aflojaban, sobre cómo el silencio podía ser el único lugar donde sentía algo parecido al descanso. No lo dramatizó, tampoco lo suavizó, simplemente habló y yo escuché. En algún momento nos reímos. Una risa de verdad. Sorprendió a ambas. El sonido persistió cálido y inesperado, aliviando la tensión sin borrarla. Cuando me levanté para irme, ella también lo hizo. Nos detuvimos cerca de la puerta,
lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor de nuevo. Esta vez, no se alejó. «¿Eres diferente cuando no estás trabajando?», dijo en voz baja. «Tú también». Sus ojos se encontraron con los míos. Algo desprevenido parpadeó allí y desapareció casi tan pronto como apareció. Levantó una mano, dudó, luego la dejó caer de nuevo a su lado. Esa restricción se sintió más pesada que el tacto. Pasaron días, semanas, tal vez. El tiempo se desdibujó en momentos, café compartido después de las reuniones. Breves miradas que duraban un latido demasiado largo, silencios que decían más que las palabras. Cada interacción tenía peso, cuidadosa y deliberada. Una noche, mientras estábamos junto a la ventana viendo el tráfico arrastrarse abajo, apartó un mechón de pelo suelto detrás de mi oreja. El gesto fue pequeño. Demasiado familiar, me congelé. Su mano permaneció allí por un segundo, los nudillos rozando mi mejilla. Se retiró inmediatamente, como si se diera cuenta de lo que había hecho. «Lo siento», dijo suavemente. Negué con la cabeza. La respiración irregular. «Está bien», pero no lo estaba. «No realmente», porque en ese momento algo había cruzado una línea que ninguna de las dos podía volver a trazar. Dio un paso atrás, dándome espacio, pero su mirada permaneció en mí firme, escrutadora. Deberíamos tener cuidado. Sí, estuve de acuerdo. Demasiado rápido. La palabra resonó entre nosotras, hueca. Cuando me fui esa noche, mi piel todavía ardía donde me había tocado. Repetí el momento una y otra vez, el casi, la restricción, la forma en que su mano había temblado ligeramente. Ya no era solo deseo, era reconocimiento. A la mañana siguiente, me evitó. No opté, pero lo suficiente como para que lo sintiera. Conversaciones más cortas está neutral. Perfección profesional restaurada. Dolió más de lo que esperaba. A última hora de la tarde, se detuvo en mi escritorio. «Camina conmigo», dijo, lo suficientemente bajo como para que nadie más la oyera. Nos dirigimos hacia el ascensor en silencio. Cuando las puertas se cerraron, el espacio se sintió repentinamente demasiado pequeño. La ciudad se deslizó hacia arriba a nuestro alrededor, reflejada en cristal y acero. No me miró hasta que llegamos al último piso. «Esto tiene que parar», dijo. Mi pecho se tensó. Lo sé, otra pausa. Su mandíbula se apretó. «Pero no quiero que lo haga». La admisión colgó entre nosotras, frágil y peligrosa. Me encontré con su mirada, el corazón latiendo con fuerza. Yo tampoco. Por un momento, ninguna de las dos se movió. El aire se sintió eléctrico, vivo con todo lo no dicho. No nos tocamos, no era necesario. Porque estando allí, suspendidas entre la elección y la consecuencia, ambas sabíamos, fuera lo que fuese esto, ya nos había cambiado. No hablamos de lo que pasó en el ascensor, ni a la mañana siguiente, ni durante las reuniones, ni en los cuidadosos y profesionales correos electrónicos que seguían circulando entre nosotras como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Lo sentí en el momento en que me desperté al día siguiente antes incluso de que abriera los ojos. Mi cuerpo recordó antes de que mi mente pudiera intervenir la calidez de su mano, la presión de sus labios, la forma en que la ciudad había desaparecido hasta que solo quedaron su aliento y el mío enredados y irregulares. Me quedé bajo la ducha más tiempo de lo habitual, dejando que el agua corriera caliente, aterrizando de nuevo en la sensación para no volver a ese momento y perder el equilibrio por completo. Mi pecho se sentía tenso, despierto, crudo en la oficina. Estaba impecable, postura perfecta. Expresión neutral. Armadura de directora ejecutiva completamente restaurada. Si no la hubiera sentido temblar contra mí la noche anterior, podría haberlo creído. No me miró durante la reunión informativa de la mañana.
Me dije a mí misma que eso era intencional, necesario aún así. Mis dedos se curvaron contra mi cuaderno hasta que los bordes se doblaron. A última hora de la tarde, mi concentración había desaparecido. Los números se desdibujaron. Las palabras se negaron a permanecer en su lugar. Podía sentir su presencia en el piso incluso cuando no estaba cerca, como una corriente zumbando debajo de todo. A las 6:47 p.m., mi teléfono vibró. ¿Mi oficina? Por favor, sin explicación. Mi pulso se disparó cuando me levanté. Cada paso por el pasillo se sintió deliberado, pesado. Las paredes de cristal me reflejaban en fragmentos compuesta en la superficie, deshecha por debajo. Su puerta estaba abierta. Estaba de pie junto a la ventana, las luces de la ciudad esparcidas por el cristal detrás de ella mangas enroladas. Una mano descansando en el respaldo de una silla como si necesitara algo sólido a lo que agarrarse. No se giró de inmediato. «Cierra la puerta», dijo en voz baja. Lo hice. El clic resonó demasiado fuerte. Exhaló lentamente el vero. La distancia entre nosotras se sintió intencional, esta vez medida, controlada. Pero sus ojos la traicionaron. Se movieron sobre mí como si estuviera buscando daños o confirmación. «¿No podemos seguir fingiendo que eso no pasó?», dijo. Mi garganta se tensó. «Lo sé». El silencio se estiró. No vacío, pesado, pasé toda la noche tratando de convencerme de que fue un error. Continuó. «¿Qué fue estrés, soledad, proximidad?» Pregunté. Sus labios se presionaron. Fallé, algo se aflojó en mi pecho. Miedo, sí, pero alivio también. Alivio peligroso. Se acercó un paso, luego otro. Se detuvo justo fuera de mi alcance. «Sí», dijo, con la voz baja. «Si eso significó lo que creo que significó». Tragué saliva. Lo hizo. Su mirada se dirigió a mi boca. Luego de vuelta a mis ojos. «Dilo, te deseo». Las palabras aterrizaron entre nosotras, desnudas y sin armadura. Por un momento, no se movió. Luego se estiró, lo suficientemente lento como para que pudiera haberme echado atrás. Sus dedos rozaron mi mandíbula benca, no exigiendo, preguntando. Su pulgar descansaba justo debajo de mi labio. Sentí su calor en todas partes. «Esto cambia todo», dijo. «Lo sé, tu trabajo, tu reputación. La vida que has construido». «Lo sé», repetí, con la respiración superficial ahora. «Pero no puedo dejar de sentir esto». Se inclinó, deteniéndose a un suspiro de distancia. Me sentí suspendida allí, el corazón latiendo con fuerza, los nervios encendidos, cada instinto gritando que este era el borde. «Dime que pare», susurró. Negué con la cabeza. Eso fue todo lo que hizo falta. Me besó de nuevo, más lento que antes, profado. No vacilante esta vez, pero todavía cuidadoso, como si estuviera memorizando la forma de mi boca. La forma en que respondí. Su mano se deslizó entre mi pelo, los dedos enhebrándose con deliberada paciencia. Exhalé contra sus labios, el sonido suave e involuntario. Le sentí que lo sentía. Mis manos encontraron su cintura, estabilizándome tanto como sosteniéndola. La tela de su blusa estaba fría bajo mis dedos, real aterrizando. El beso se hizo más profundo, sin prisas. El tiempo se estiró. La ciudad se desvaneció en un borrón de luz y movimiento más allá del cristal. Solo estaba la calidez entre nosotras, los tranquilos sonidos de la respiración y la tela cambiando. Cuando finalmente nos separamos, no fue porque ninguna de las dos quisiera hacerlo. Fue porque el momento exigía aire. Apoyó su frente contra la mía. Sentí su sonrisa allí pequeña, casi incrédula. «Este es el punto de no retorno», dijo suavemente. «¿Crucé esa línea hace mucho tiempo?», respondí. Se rió en voz baja ante eso. «Yo también». Sus manos permanecieron sobre mí, aterrizando íntimas. Rozó su pulgar a lo largo de mi clavícula,
un gesto tan simple que me hizo contener el aliento de nuevo. «Esto no termina esta noche», dijo. «Y no será fácil, no quiero fácil», dije. «Quiero honesto». Se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarme por completo. Su expresión cambió algo abierto, vulnerable, peligroso. «Entonces hacemos esto sabiendo que podría costarnos», asentí. «Estoy lista». Entonces me besó en la frente, suave, casi reverente. El contraste con todo lo demás hizo que me doliera el pecho. Nos quedamos así durante un rato cerca, en silencio, dejando que la realidad se asentara. Finalmente, dio un paso atrás, creando espacio con visible esfuerzo. «Deberíamos irnos por separado», dijo. «Vale», en la puerta, hizo una pausa. Me miró una vez más, la mirada persistente. «Esto no es solo deseo», dijo. «Esto es algo más». «Lo sé», dije. Sonrió suave, real, desprevenida. «Buenas noches, Clea, buenas noches». Salí con el corazón latiendo con fuerza y mi mundo irrevocablemente alterado. Porque sabía en lo más profundo de mis huesos, fuera lo que fuese lo que viniera después, ya lo había elegido. Y no había ninguna versión de mí que pudiera volver atrás ahora. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Se filtraron silenciosamente, a través de detalles lo suficientemente pequeños como para ignorarlos al principio. Una mirada que duró una fracción demasiado larga en una reunión. Una pausa antes de que una de nosotras hablara. Como si estuviéramos recalibrando la distancia entre lo profesional y lo personal. Correos electrónicos reescritos 2 veces para asegurarse de que el tono no revelara nada. Desde fuera, nada había cambiado. Todo se sentía precario. No nos tocamos en el trabajo ni una sola vez. O sea, ni siquiera de pasada. Esa restricción requirió esfuerzo consciente, agotador, pero era lo único que mantenía la ilusión intacta. Aún así, la sentía en todas partes. En la forma en que mi cuerpo se tensaba cuando escuchaba su voz. En la forma en que mi atención se agudizaba cada vez que entraba en una habitación. La restricción se desvaneció. Nuestros mensajes eran cuidadosos pero cargados. Frases cortas que llevaban demasiado peso. Preguntas que no eran realmente preguntas. ¿Estás bien? ¿Dormiste? Pensando en ti. Nada explícito monitorio. Y sin embargo, cada palabra se sentía como un riesgo. La primera presión real vino de fuera. Un miembro del consejo programó una revisión inesperada. Más visibilidad. Más escrutinio. Me encontré sentada en reuniones donde cada movimiento se sentía observado, cada interacción con ella repentinamente magnificada. ¿Todo bien?, preguntó un colega una tarde. Casual pero curioso. Sí, dije automáticamente. Pero mi cuerpo me traicionó. Hombros tensos, respiración superficial. Podía sentir la tensión asentándose en mis músculos, una constante tensión de bajo grado que nunca se liberaba por completo. Una noche, nos reunimos fuera de la oficina por primera vez, un bar tranquilo en el centro luciño. Música baja, terreno neutral. Llegó después de mí, escaneando la habitación antes de verme en la esquina. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo eléctrico pasó entre nosotras, reconocimiento agudizado por el riesgo. Se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que nuestras rodillas casi se tocaran. Casi esto fue una mala idea, dijo suavemente. Lo sé, pedimos bebidas que apenas tocamos. La conversación comenzó segura trabajo, logística, temas neutrales, pero siguió derivando hacia los bordes que ninguna de las dos nombró. El murmullo de otras conversaciones llenó el aire, otorgándonos un anonimato frágil. «Estás más callada últimamente», dijo. «Tú también». Su boca se curvó levemente. «Estoy tratando de protegerte». Las palabras aterrizaron más pesadas de lo que esperaba. «No te pedí que lo hicieras». «Lo sé», dijo, «pero me siento responsable». Ese era el desequilibrio de poder,
expuesto entre nosotras. Me incliné ligeramente hacia atrás, forzando el espacio. Necesito que confíes en que estoy eligiendo esto. Me estudió con los ojos buscando, ¿y si te cuesta todo? He pasado mi vida protegiendo lo que tenía. Dije en voz baja. No quiero perderme haciendo eso. El silencio se instaló entre nosotras, denso y sin resolver. Nos fuimos por separado. De nuevo. La segunda presión vino de dentro de mí. La duda se arrastró tarde por la noche, sin ser invitada. ¿Qué pasaría si esto no fuera valentía sino autodestrucción disfrazada de honestidad? ¿Qué pasaría si estuviera confundiendo la intensidad con la intimidad? Me sorprendí ensayando conversaciones que aún no habían sucedido, imaginando consecuencias, renuncias, titulares que nunca existirían en realidad, pero que de todos modos se sentían reales. Una mañana, me desperté con el pecho tenso y las manos temblorosas. No fui a trabajar. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, mirando su nombre en la pantalla. No envié mensajes de texto, no llamé. Necesitaba silencio para oírme pensar. Cuando finalmente entré, lo notó inmediatamente. ¿Estás enferma?, preguntó demasiado rápido. Necesitaba espacio. Su expresión parpadeó. De mí, dudé, de todo. Esa fue la primera fractura real. Dejamos de mensajearnos durante unos días. No deliberadamente, solo, gradualmente. Cada una esperando que la otra se pusiera en contacto primero. La ausencia se sintió más pesada de lo que cualquier argumento podría haber sido. En ello, fuimos impecables, frías. Incluso, la tercera presión vino como una advertencia. Recursos Humanos solicitó una reunión. Rutina, dijeron. Una nueva iniciativa de cumplimiento. Revisiones obligatorias para el liderazgo senior y los subordinados directos. Se me cayó el estómago al suelo. La reunión fue benigna en la superficie: recordatorios de políticas, límites profesionales, estructuras de informes. Pero cada palabra se sintió dirigida directamente a mí, a nosotras. Después, me senté en mi escritorio, con las manos fuertemente entrelazadas, el pulso acelerado. Apareció a mi lado minutos después. Mi oficina. La puerta se cerró detrás de nosotras con un suave clic que sonó definitivo. Tenemos que parar, dijo. Las palabras golpearon como un golpe. De verdad, esta vez, agregó. Antes de que alguien más se dé cuenta, me ardía el pecho. ¿Es eso lo que quieres? Su mandíbula se apretó. ¿No? Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no seré la razón por la que lo pierdas todo. Algo en mí se rompió. No tienes derecho a decidir eso sola. Se estremeció. La reacción fue sutil, pero estaba ahí. ¿Crees que esto es fácil para mí?, dijo en voz baja. Cada instinto que tengo dice protegerte, cría. Terminarlo antes de que nos termine a nosotras. Y cada instinto que tengo dice que huir es como llegué aquí, respondí, vacía, segura, sola. El silencio se estiró, crudo y expuesto. ¿Esto duele?, dijo finalmente. Sí. Entonces, ¿por qué todavía se siente que vale la pena? No respondí. No necesitaba hacerlo. Estuvimos allí, suspendidas entre la lógica y el deseo, sabiendo que ninguno ganaría limpiamente. Esa noche, ¿no envió mensajes de texto? Yo tampoco. La cuarta presión vino como una posibilidad. Un reclutador se puso en contacto. Una firma competidora, esto sin más autonomía, menos proximidad. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Esta era la escotilla de escape, la solución limpia. Distancia sin confesión. Elección disfrazada de oportunidad. Me encontré con sus ojos al otro lado de la sala de conferencias a la mañana siguiente y supe ella ya había pensado en ello también. Después de la reunión, me detuvo en el pasillo. Si te vas, dijo con cuidado, lo entenderé.
La restricción en su voz era insoportable. «No quiero irme porque tengo miedo», dije. Asintió lentamente. «No quiero que te quedes por mí». Ambas estábamos haciendo la misma pregunta imposible desde lados opuestos. Esa noche, estuve de pie en mi apartamento, con las luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas, sosteniendo mi teléfono, la oferta abierta. Su nombre justo debajo, 2 caminos. Ninguno seguro. Escribí y borré. Escribí de nuevo, no sé qué hacer. Su respuesta llegó casi al instante. Ni yo, pero no quiero perderte. Esas palabras me oprimieron el pecho. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, respiración entrecortada. Este era el límite. El lugar donde el deseo exigía consecuencias. Por primera vez, me permití imaginar perderla, no como una posibilidad, sino como una realidad. Se sentía insoportable. Y, sin embargo, quedarme sin elegir se sentía igual de imposible. La relación, si es que podía llamarla así, pendía de un hilo a una decisión del colapso, a una elección de que todo cambiara de nuevo. No dormí esa noche, porque sabía que lo que venía después requeriría algo que nunca antes había tenido que dar, coraje, y no había garantía de que fuera suficiente. No tomé la decisión de golpe. Momentos tranquilos y poco glamurosos que sumaron algo irreversible. A la mañana siguiente, después de la noche en vela, me quedé parado junto a la ventana de mi cocina, viendo cómo la ciudad despertaba. El vapor se elevaba de las alcantarillas de la calle. Alguien se reía en algún lugar que no podía ver. La vida seguía adelante sin esperarme para que decidiera quién iba a ser. Entonces me di cuenta de que el miedo siempre había hablado primero en mi vida, más fuerte, más convincente. Me había mantenido eficiente, respetado, intocable. También me había mantenido medio despierto. Abrí mi portátil y volví a leer el correo electrónico del reclutador. La oferta era real, generosa, limpia. Lo cerré. Todo se sentía más nítido. Los sonidos más fuertes, los colores más brillantes. Como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún estaba asimilando. Ella no me miró durante la reunión de la mañana, ni una sola vez. Su voz era firme, precisa, perfecta para un aseo. Cualquiera que la viera habría percibido control. Yo vi el precio que pagaba por ello. Después de la reunión, no esperé a que me llamaran. Llamé a la puerta de su despacho. «Adelante», dijo automáticamente. Cuando levantó la vista y me vio, algo cambió en su expresión, cautelosa, cuidadosa, asustada. «Necesito hablar contigo», dije. Su mandíbula se tensó. «¿Sobre el trabajo?» «Sobre nosotras». Se levantó lentamente Cormac. «He tomado una decisión», la interrumpí, con el corazón latiendo con fuerza. «Pero necesito que escuches primero», asintió una vez. Respiré hondo. No me voy porque tenga miedo. Y no me quedo porque sea cómodo. Elijo la claridad, sus ojos buscaron los míos. ¿Qué significa eso? Significa que no me esconderé, dije en voz baja. Y no permitiré que esto exista solo en las sombras. El silencio cayó entre nosotras, pesado y expuesto. «Me estás pidiendo un riesgo que no puedo asumir éticamente», dijo. «Lo sé», respondí. «Por eso voy a eliminar el desequilibrio». Se quedó sin aliento. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy dimitiendo». La palabra aterrizó con una finalidad sorda. Me miró fijamente. «No tienes por qué». «¿Sí?», dije suavemente. «Por mí, para que, si elegimos esto, no sea por el poder o la proximidad. Es porque nos deseamos la una a la otra. Por primera vez desde que la conocía, parecía atónita». «¿Es un precio demasiado alto?», dijo en voz baja. Sonreí, leve pero firme. «Es el precio de ser honesta». Sus ojos se llenaron sino de algo peligrosamente parecido. «¿Estás cambiando todo?» Sí, cruzó la habitación en 2 zancadas y se detuvo frente a mí,
con las manos flotando, insegura. Y si no te sigo, se me oprimió el pecho, pero mantuve su mirada. Entonces lo lamentaré. Pero no me arrepentiré de haberme elegido a mí misma. La verdad resonó en mí, sólida y aterradora. Exhaló lentamente. Eres más valiente de lo que crees. Tú también esa noche. Presenté mi dimisión profesional, limpia, sin más explicación que la necesaria. Las consecuencias fueron más tranquilas de lo que había imaginado, curiosidad, especulación, pero ningún escándalo, ninguna explosión. Solo el lento cierre de un capítulo que me había quedado pequeño. No nos vimos durante 2 semanas. Esos días fueron más duros de lo que esperaba. Sin la estructura de la oficina, sin la tensión familiar, todo se sentía expuesto. La echaba de menos de maneras pequeñas e irracionales, como decía mi nombre. Como el silencio se sentía más pleno cuando ella estaba en él. Entonces, una noche, sonó mi teléfono. Su nombre, ¿puedo verte?, preguntó. Sí, dije inmediatamente. Nos reunimos en un pequeño parque cerca del río, sin paredes de cristal. Sin títulos. Solo aire libre y ruido de la ciudad y el murmullo de la vida a nuestro alrededor se veía diferente. Más ligera, desarmada, he estado pensando, dijo. ¿En quién soy sin control? ¿Y? Pregunté, y me aterra, admitió. Pero perderte me aterra más. Se acercó, esta vez no hubo vacilación. And I calculó. No quiero ser la mujer que solo se siente viva en privado, dijo. Quiero elegirte ante. Incluso si me cuesta algo también, la emoción me invadió, aguda y arraigada. Lo resolveremos, dije. Juntas, sonrió. Real service. Juntas, el beso que siguió no fue desesperado, no fue apresurado. Fue firme y seguro, una promesa más que una pregunta. Pasaron los meses. La vida se reorganizó en torno a la verdad que habíamos elegido. Empecé el nuevo puesto, desafiante, desconocido, mío. Ella se retiró de la firma, reestructuró su mundo de maneras que sorprendieron a la gente que nunca la había conocido sin armadura. Nos conocimos lentamente, fuera de la crisis y el secreto, mañanas que comenzaban con risas silenciosas, noches llenas de conversación en lugar de tensión, un amor que se sentía ganado, no robado. A veces, el miedo todavía afloraba. Los viejos instintos no desaparecen de la noche a la mañana. Pero ahora, cuando lo hacía, no dejaba que decidiera por mí, de pie junto a ella una noche. Las luces de la ciudad reflejadas en la ventana de nuestro apartamento compartido, me di cuenta de algo simple y profundo, ya no me escondía. Y ella tampoco. Si has llegado al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Sigue la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.